seguridad mediante un servidor DHCP. Para ver el funcionamiento de un servidor DHCP, su esquema de funcionamiento, diferentes tipos de ataques que se le pueden hacer a un servidor DHCP. Inclusive veremos cómo instalar un servidor DHCP en nuestra propia máquina servidor y nuestra máquina cliente. Pero antes tenemos que ver cuál es su funcionamiento, en qué consiste. El protocolo de configuración dinámica de host, por sus siglas DHCP, está en una red cuando conectamos varios equipos. Estos deben tener registrada una dirección IP diferente dentro de un segmento o rango de red determinado. Esto es así para que los equipos puedan comunicarse y compartir información entre ellos mismos. Esto me sirve cuando yo conecto varios equipos a mi red y siempre se les asignará una dirección IP diferente para que no haya conflictos. Y a esto antes se hacía de manera manual, pero ocupaba muchos recursos y tiempo. Y es por esto que se surgió este protocolo, para así evitarnos eso y solo asignarnos a configuración de IPs y otro tipo de configuraciones. Quizás esto en una red doméstica pueda parecer que no tiene gran importancia, pero cuando yo soy una organización o alguna empresa en la que yo tengo muchos equipos, computadoras, teléfonos, esto me ayuda mucho a simplificar y tengo el poder de modificar cambios de direccionamiento, servidores DNS, rutas estáticas y demás desde un único servidor para todos los miembros de la red. Esto es de gran utilidad, ya que ahorra grandes cantidades de tiempo, de recursos. Ahora, el esquema de funcionamiento más que todo es simplemente que yo en mi base de datos de IP la pongo en mi servidor de DHCP y este se encarga de asignarles a través de mi base de datos de IP a cada dispositivo que se conecte, darles una dirección IP diferente en un rango determinado. ¿Qué tipo de ataques se pueden realizar en un servidor DHCP? En un servidor DHCP puede crear una ventana, una puerta de acceso a los diferentes piratas informáticos. Esto, digamos, cuando un tercero yo le cedo el control de mi equipo, digamos, para realizar alguna tarea o alguna acción. Aquí inevitablemente él tiene acceso, digamos que ya sea afuera, yo me llevo mi equipo a mi casa o algo, confío en alguien en que me haga esto, él puede implantar un malware y esto puede hacer algo desapercibido, y cuando yo llego a conectarme a la red de mi trabajo, él puede más que todo ver quiénes están conectados, o sea, tiene un acceso a través de mi dispositivo a ese servidor DHCP y puede ver todo el tráfico que yo puedo estar mandando, generando, puede ver claves que yo mando o diferentes tipos de datos. Y es entonces en este punto, digamos, cuando yo confío en alguien más, cuando sale un punto débil del sistema y puede aprovecharse de este punto débil. Y se pueden hacer diferentes tipos de ataques, pero nos centraremos ahorita en DHCP spoofing. Dice que consiste en la asignación de parámetros de configuración de un servidor DHCP no autorizado en la red. O sea, yo le hago creer a la computadora que sí, soy un servidor DHCP confiable para ti, pero sin embargo no lo soy. Y aquí es donde yo puedo permitir dirigir al cliente a una puerta de enlace incorrecta. Digamos que se puede parecer la página y todo, pero el mecanismo interior es muy diferente. Yo puedo obtener información, obtener los datos confidenciales, y también se le conoce como ataque intermediario. Ahora, otro tipo de ataque que se puede hacer mediante un DHCP es el ataque DOS o denegación de servicio. En los ataques de agotamiento de DHCP, un atacante satura el servidor DHCP con solicitudes de direcciones IP disponibles que el servidor pueda emitir. Aquí básicamente agota todas las direcciones IP que yo tengo en mi servidor DHCP, y en mis máquinas que sí pueden estar conectadas no pueden utilizar esta red. ¿Por qué? Porque la red se satura, provoca un ataque de negación de servicio. Eso hace que ya no pueda emitir más direcciones a mis equipos confiables. ¿Qué se consigue al atacar un servidor DHCP? Bueno, primero se hace creer que el equipo que nosotros estamos atacando crea que somos su puerta de enlace, así todo el tráfico que salga de ese equipo desde la red local
pasará por el nuestro y nosotros podemos ver todo el tráfico, todos los datos que se generan, que ellos estén enviando, que ellos estén viendo, los podemos nosotros ver. Y otro, al atacar a servidores de asignación de prefijos telefónicos, es posible propagar a los teléfonos IP un prefijo de llamada de red, que serían las llamadas salientes a una numeración especial que tenga un mayor coste, como nosotros el prefijo telefónico, ya sea el 26, que es de San Miguel, que lo podemos definir de esta manera, que es un prefijo de región, o el 22, que es de San Salvador. Él puede ser a través de una numeración especial, que esto tenga un mayor costo, o sea, que yo haga una llamada local, haga como que yo soy de otra región, y esto hace que me haga un mayor coste de la llamada. ¿Y qué podemos hacer para evitar este tipo de ataques, ya sea DHCP spoofing o de negación de servicio? Lo primero es establecer de forma fija y estática cuáles son mis servidores DHCP oficiales en la red en la que estamos conectados. Esto se configura manualmente, digamos, y de manera estática en cada dispositivo o en mi servidor, de que solo en este servidor DHCP sea confiable. Y otro es establecer un número máximo de acceso permitidos a los clientes. Yo sea en mi red, yo tengo mi base de datos de direcciones IP, puedo tener 100, y digamos que yo sé que en mi empresa, en mi negocio, solo hay 75 equipos de los cuales se pueden conectar, y entonces al haber un ataque así, puedo mitigar todo esto, digamos, solo son los primeros 75 más los otros 25 que se conecten, y todos los demás no van a tener ningún acceso. Y otro es establecer una lista blanca de direcciones IP, que son las que pueden tener acceso a mi red. Yo establezco mi lista blanca, tal dirección IP puede entrar, pero todas las demás no. Y ahora procederemos a ver el manual de instalación de un servidor DHCP. Antes de hacer nuestro servidor DHCP, tenemos que hacer unas configuraciones previas, como por ejemplo editar el archivo siguiente a través del editor Nano. Descomentamos la siguiente línea, guardamos y cerramos. Luego creamos y editamos el siguiente archivo en la siguiente dirección. Agregamos las siguientes líneas al archivo. Guardamos con control O y cerramos con control X. Aplicamos los cambios a través del comando sudo netplan apply y procedemos a reiniciar nuestra máquina servidor. Luego de reiniciar nuestra máquina servidor, tenemos que ejecutar el siguiente comando para así redireccionar el tráfico de la red y tengamos acceso al exterior. Luego, con el siguiente comando, verificamos si fue aplicado correctamente. Ahora procederemos a instalar el paquete ISC de DHCP Server a través del comando apt install. Ahora procedemos a editar el siguiente archivo en la siguiente dirección a través de Nano. Tenemos que editar la siguiente línea y colocar lo siguiente. Guardamos y salimos. Luego editar el siguiente archivo, siempre con Nano. Aquí tenemos que reemplazar las siguientes líneas por
local, que es el nombre, y poniendo las siguientes direcciones, que son los servicios públicos de Google. Entonces comentar la siguiente línea. Ahora nos dirigiremos al final del archivo y colocaremos las siguientes líneas, que se trata de la configuración de la subnet y la máscara de la red, y también de asignar los rangos del IP de dónde hasta dónde se asignarán. Guardamos y cerramos el archivo. Ahora tendremos que reiniciar los servicios del DHCP para que se apliquen los cambios, y luego comprobaremos el estado del servidor DHCP para ver si todo funciona correctamente, y corroboramos de que sí funciona correctamente. Ahora, a través del siguiente comando, procederemos a ver el listado de los clientes que están conectados al servidor DHCP. Como no hay ninguna máquina conectada, procederemos a conectar una y ejecutar el mismo comando. Como podemos ver, hay uno conectado y se le asignó una dirección IP. Corroboramos el estado de la conexión y, como vemos, tiene asignada una dirección IP de nuestro servidor DHCP. Vemos si hay acceso a internet. Vemos que Google carga, realiza las búsquedas respectivas y carga las diferentes páginas a través de nuestro servidor. Voy a hablar un poco de lo que es el DNS spoofing y en qué consiste este tipo de ataque a la seguridad informática. El DNS spoofing es un método para alternar o para alterar las direcciones de los servidores DNS que utiliza la potencial víctima, y de esta forma poder tener control sobre las consultas que se realizan. El funcionamiento. Como ya sabemos, los servidores DNS permiten la resolución o la conversión de nombres en direcciones de IP. De esta forma, no es necesario que nosotros, como humanos, recordemos las direcciones de IP de cada sitio al que deseamos acceder. Aprovechando esta dependencia que existe con los servidores de nombre de dominio o servidores DNS, muchos de los atacantes se benefician de este nodo dentro de la ruta de comunicación cuando se consulta un sitio web. Perdón. En otras palabras, se alteran las direcciones IP de los servidores DNS de la víctima para que apunten a servidores maliciosos. Esta actividad maliciosa es conocida bajo el nombre de DNS spoofing. Aquí podemos ver un esquema de funcionamiento. Podemos ver a la izquierda el funcionamiento normal, que lo que sucede es que nuestra computadora o la computadora de la víctima eh, envía al servidor DNS una petición, por ejemplo, de la URL o de la dirección IP que corresponde a la URL, por ejemplo, facebook.com. El servidor lo que hace es responder al ordenador con la dirección IP, o sea, un número eh, de dirección IP para que éste realice la conexión. Y ya nuestro equipo o el de la víctima, pues ya se conecta con el servidor al que está realizando la consulta, ¿verdad? Ese es el procedimiento normal. En cambio, a la derecha tenemos ya cuando se ha realizado un ataque, ya la computadora de la víctima o nuestra computadora ya no apunta al servidor DNS que correspondería, sino que apunta a un servidor malicioso. Entonces, cuando consulta, por ejemplo, por la IP del sitio web facebook.com, en lugar de retornar la IP
de facebook.com lo que hace es retornar una IP completamente diferente que apunta a- al servidor o a la computadora del atacante, del que quiere eh, hacerse pasar por ese servicio en particular o por esa IP en particular. Eh, ¿Qué tipos de ataques se pueden realizar con DNS spoofing? Es posible que realizar diferentes tipos de ataques a través del uso de servidores DNS maliciosos. Uno de los ataques que puede tener más impacto es el de montar sitios falsos, que sean réplica de aquellos que el ciberdelincuente desea obtener información sensible por parte de la víctima. Eh, pues suele suceder o un ataque común es eso, crear clones de un determinado sitio web, ya sea por citar ejemplos Facebook, Gmail, Google o cualquier sitio web del cual se quiera obtener información. Lo que se hace es que en lugar de que apunte al servidor correspondiente, el servidor que de verdad es, lo que hace es apuntar al equipo del atacante y en ese equipo cuenta una réplica exacta del sitio, solo que en ese caso la información que se envía recae en la computadora del atacante. Perdón, por ejemplo, si es el servidor de inicio de sesión de Facebook y nosotros ingresamos nuestro usuario y contraseña, la información no llegaría a los servidores propios de Facebook, sino que llegaría a la dirección del atacante y quedaría o podría alojarla el atacante y después disponer de esta información como él quisiera. De esta forma, cuando el usuario intente acceder a ese sitio, será redireccionado al sitio espejo y el atacante obtendrá las credenciales. Este tipo de ataques incluso darán resultados sobre aquellos sitios que cifran la conexión, es decir, que utilizan el protocolo HTTPS. En otras palabras, como el usuario atacado accede a un sitio malicioso, el cifrado es inexistente. Por lo tanto, se posibilita el robo de las credenciales. Era lo que yo les decía anteriormente, que el método es pues generar un sitio web clon que sea exactamente, visualmente exactamente igual, pero que por dentro los datos que uno ingrese en ese sitio web sean enviados al equipo del atacante. Vamos a proceder a instalar el servidor de DNS. Para eso se instala bind9, bind9 utils, bind9 docs y DNS utils a través del comando apt install. Perdón, era el bind9 doc. Se procede con la instalación. Esperamos a que se instalen los paquetes en el servidor. Limpiamos la pantalla. Y ahora procedemos a editar el archivo de configuración de Bind, que es la aplicación de servidor. Para eso agregamos las configuraciones siguientes, las cuales servirán para definir las zonas. Las zonas son las que proveen los DNS. La primera es la zona principal y la segunda es la zona reversa. Luego procedemos a copiar un archivo de configuración para la zona primaria. Creamos una copia que después editaremos con las configuraciones necesarias.
Ahora editamos esa copia para incluir las configuraciones necesarias. Perdón, ahí. Pues procedemos a borrar el archivo, la información dentro. Si bien no es necesario, pero para mayor velocidad en este video, ya que solo son unas líneas que se editan, pero para más velocidad en el video, pues se procede a borrar completamente la información y reemplazarla. Se puede pausar el video para ver con más detenimiento lo que se ha editado. Pero ahí lo que estamos configurando es que redireccione el DNS a nuestro servidor. Luego procedemos a hacer el mismo procedimiento, pero con la zona inversa. La zona inversa sirve para convertir direcciones IP a nombres de dominio. Hace lo contrario de lo tradicional, que sería convertir nombres de dominio en direcciones IP para el navegador. Procedemos a editar dicho archivo. .local.db. Y lo mismo, procedemos a borrar el contenido del archivo. Para más velocidad en la continuidad del video, borramos todo el contenido del archivo y lo reemplazamos con la información contenida en el documento. Guardamos y salimos del editor. Ahora procedemos a hacer la comprobación. No saltó ningún error. Ahora probamos la zona principal. Probamos la configuración. Perdón, me equivoqué. Era chequear la zona. Me equivoqué. Si no hay ningún error, carga correctamente. Lo hacemos lo mismo, chequear la zona con la zona reversa, la zona inversa. Verificamos que no haya ningún error y procedemos a reiniciar el proceso. Bind 9, no hay ningún error. Luego procedemos a revisar el estatus del proceso Bind 9 y corroboramos que no hay ningún error en el servidor de DNS. Para realizar la configuración en el cliente, primero tenemos que conocer la IP del servidor. En este caso es 192.168.124. Luego abrimos la configuración de red e internet. Revisamos las propiedades del adaptador de red y nos vamos a editar la configuración de IP. Para ahí ingresar la dirección IP de nuestro servidor en el apartado de DNS preferido. Guardamos las configuraciones. Si ven, ya queda almacenado. Y ahora procedemos en el navegador a corroborar de que las páginas carguen correctamente. Google carga bien. Las búsquedas se realizan. Los sitios web están cargando pues correctamente, significa que está redireccionando bien sus nombres. Y se puede corroborar
que se está conectando a ese DNS, revisando en el adaptador las propiedades o los detalles. Ahí se puede corroborar que está corriendo en el DNS de nuestro servidor con la IP de nuestro servidor. Así corroboramos de que el servicio esté corriendo y lo dejamos configurado en nuestro equipo. El servidor proxy. El servidor proxy. Los servidores proxy generalmente se usan como un puente entre el origen y el destino de una solicitud. Es decir, que sirve como un intermediario entre un cliente que seríamos nosotros y nuestro servidor de internet. Este proxy sirve para que nosotros no nos conectemos directamente al internet y esto mejora lo que es la seguridad, debido a que si el servidor de internet solicita nuestra IP para ver nuestra dirección, el servidor únicamente obtiene lo que es la dirección del proxy. ¿Para qué sirve el servidor proxy? Control de acceso. Es posible que los administradores del servidor proxy permitan que ciertos usuarios tengan o no acceso a internet a través de restricciones en su propio inicio de sesión o direcciones IP, proporcionando al entorno una capa adicional de protección. Es decir, que no todos los usuarios van a tener acceso a internet total, como por ejemplo una casa. Si los padres configuran un proxy y tienen 2-3 computadoras o una sola pero con varios usuarios, pueden especificar que el usuario que le han designado a los niños no tenga acceso a ciertas páginas web o a cierto contenido mediante palabras clave. Filtrado de contenido. Es lo que acabo de explicar sobre las palabras clave. Al estar en el medio del camino, el servidor también permite o no el acceso a ciertos sitios. Entre las reglas que se pueden aplicar están aquellas para bloquear sitios web específicos, pudiendo llegar a bloquear categorías completas. Aquí es donde aplica lo que es las palabras clave. Los sitios solo se pondría lo que es la terminación y el dominio para que lo bloquee, ya sea tipo móvil o tipo web, como por ejemplo Facebook, www.facebook.com, pero también está la alternativa m.facebook.com. Entonces se le pone en el documento de texto donde se especifican las direcciones que no van, se pone únicamente .facebook.com. Entonces bloquea todas las páginas que tengan esa terminación, ese dominio. Y pues las palabras clave, esa ya sí la valida también en la URL, pero también en lo que es el contenido de la página web. Como por ejemplo, el mayor bloqueo sería el de la pornografía. Se ponen bastante la palabra pornografía en inglés, español, con abreviaciones, para evitar lo que es todo este contenido en nuestra computadora. Aquí vemos una imagen lo que es donde nos explica lo que es el servidor proxy, que el cliente hace la petición del proxy, el proxy al internet, el internet la regresa al proxy y el proxy al cliente. Pero aquí el proxy valida lo que explicó antes, el control de acceso por usuario o el control de acceso por clave. La seguridad utilizando un proxy. Muchas empresas utilizan un servidor proxy para dar salida a sus usuarios al exterior de la red. Con esta medida pueden controlar el tráfico de la red con el exterior y minimizar las amenazas que ello supone. Pero además de aumentar la seguridad, un proxy permite que el tiempo de configuración de los equipos de la red disminuya, ya que es este servidor el que necesita casi toda la configuración. La utilización de un proxy ofrece privacidad a los usuarios de la red a la hora de navegar por internet, ocultando su dirección IP real al utilizar la IP del proxy. Esto es lo que explicaba al principio. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Manual de instalación y configuración del servidor proxy.
Primero que nada, hacemos lo que es un apt update para actualizar nuestros repositorios. Luego instalamos el paquete squid con un simple apt install. Y ahora verificamos que se ejecute correctamente el servicio con un sudo systemctl status y squid. Como vemos, nuestro servicio está corriendo, está activo, así que todo va muy bien por el momento. La configuración del servidor proxy consta de dos pasos de configuración básica: bloquear sitio web y palabras clave. En la configuración básica, el archivo de configuración de squid se localiza en pleca etc, pleca squid, pleca squid.conf. Squid por defecto no permite lo que es el tráfico HTTP. Debemos buscar la línea que dice HTTP Access y cambiar lo que es el DNI por un allow para que permita lo que es todo el tráfico HTTP. Ahora vamos a lo que es el final del archivo e insertamos las reglas ACL, que sería para los puertos. Ahora nos dirigimos a lo que es el final del archivo y ubicaremos lo que son las siguientes reglas ACL, donde especificaremos el archivo donde irán los dominios que no permitiremos en nuestra red. ACL Vans Domain para de dominio, y donde se especifica lo que es la ruta. Lo vamos a guardar en etc squid van y dominios.txt. Ahora con un simple HTTP access lo denegamos. Ahora vamos a lo que es a editar el archivo de los dominios baneados. Serían .youtube.com, .facebook.com, .twitter.com, .instagram.com, y cerramos lo que es el editor. Reiniciamos Squid para aplicar los cambios en nuestro servidor con un sudo systemctl restart Squid. Ahora nos vamos a nuestro cliente Windows 10 y por el momento está en la red normal, no está conectado a nuestro servidor, así que lo que es le carga todo. Anotamos lo que es la dirección de nuestro servidor para ir a poner como DNS principal en lo que es nuestro cliente Windows. Nos vamos a la configuración de proxy, usar servidor proxy, y ahí especificamos lo que es nuestra dirección y nuestro puerto. Por defecto 3128. Ahora intentamos lo que es cargar en internet. Como vemos, Wikipedia carga normal. Actualizamos Facebook que tenemos cargado, no sirve. Twitter tampoco. Instagram tampoco. Y YouTube tampoco. Sin embargo, Wikipedia sí funciona, ya que es un sitio que no introducimos en nuestra lista de baneados. Apagamos el servidor proxy y nuestro internet funciona con normalidad. Como podemos ver, todo ya carga perfectamente. También voy a hablar un poco del protocolo SSH. ¿Qué es SSH? SSH o Secure Shell es un protocolo de administración remota
que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet a través de un mecanismo de autenticación. Proporciona un mecanismo para autenticar un usuario remoto y transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. El servicio se creó como un reemplazo seguro para el Telnet, una tecnología sin cifrar y que utiliza técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. El uso del SSH se da en entornos de servidores y es indispensable ya que permite la administración remota de dichos servidores, facilitando el soporte técnico a los servidores y los servicios alojados en este, permitiendo que aunque no esté presente un técnico de sistemas o el encargado de la administración, si llega a suceder algún fallo en dicho servicio o en dicho servidor, el encargado o especialista puede ingresar a los servidores desde donde él se encuentra, ¿verdad? Y realizar un respectivo soporte técnico, realizar mantenimientos y restablecer el servicio. Procedemos con la instalación de SSH con el comando sudo apt update. Eso actualiza los paquetes. Luego sudo apt install open ssh-server para instalar el servidor de OpenSSH. Aceptamos, le damos continuar presionando S. Esperamos que se descarguen y que se instalen todos los paquetes. Esperamos mientras se realiza la instalación. Y luego comprobamos de que esté el servicio ejecutándose correctamente. Ahí vemos que sí, efectivamente. Limpiamos la consola. Y luego procedemos a realizar una prueba poniendo primero el usuario, luego arroba la dirección a la que nos queremos conectar. Aceptamos la conexión, ingresamos la contraseña y ya podemos ver que nos carga correctamente nuestra conexión. Ya cerramos y ya hemos comprobado e instalado el servidor SSH.